Hola queridos hermanos, les saludo nuevamente desde Presbiterianismo Confesional. Antes de comenzar este nuevo podcast, quiero agradecer a cada uno de los hermanos que se toma el tiempo de escucharnos, como también de compartir cada uno de estos mensajes en las redes sociales, tanto en Instagram como también en Facebook. Este día quiero hablar sobre el mensaje moderno versus el mensaje bíblico. Es difícil en este tiempo poder llegar a identificar el mensaje verdadero ante tantas falsas doctrinas que se han levantado. Una de ellas lo vemos mayormente desde el lado del neopentecostalismo con sus nuevos apóstoles, un movimiento que ha estado moviendo claramente masas con su expectativa de avivamiento, que realmente no tiene nada que ver con el poder del Espíritu Santo que provoca cambios, transformación de vida en el creyente. No balbuceos, no caídas al piso, no bailes desenfrenados, sino un cambio de vida, un cambio que no solamente cambia al individuo, sino que transforma la cultura, que transforma la sociedad, la cual comienza a moverse en dirección de la ley de Dios. Para comenzar, citaré a Charnock, un puritano que habla y nos lleva al autoexamen, a poder comprender si realmente andamos o no en la ley de Dios. Él dice esto: la verdadera conversión es radical y dolorosa a la vez. Vivir una vida santa no es juego de niños, va en contra de todo lo que sabemos y lo que somos por naturaleza. Querido hermano, la realidad que vivimos nos lleva inevitablemente a detenernos y examinar el camino en el cual hemos avanzado. Hoy en día no existe claridad y firmeza con respecto al mensaje que se profesa. Las ideas paganas toman cada vez más terreno dentro de la mente cristiana de lo que debería estar haciendo el texto bíblico. Un ejemplo de esto es la creciente demanda que han tenido libros que mayormente hablan sobre redimir la cultura y las formas o métodos para mantener a la congregación a gusto. Esto ha formado una mezcla espuria que solo alimenta el corazón caído y llena templos de pecadores no arrepentidos que siguen a un Dios falso creado al gusto del consumidor. Por otro lado, ante esta lamentable realidad, nuestros jóvenes son cada vez más y más adoctrinados ante las ideologías humanistas, en este caso comunistas de izquierda, que reinan en nuestra sociedad. El cristianismo una vez más se ve la necesidad de reafirmar sus dogmas y ser firme ante el paganismo humanista. El corazón del hombre es el mismo en todas las épocas y requiere siempre la misma medicina, el mismo evangelio que predicaron los grandes predicadores de los siglos pasados. Este es el único evangelio que producirá un bien real a nuestros tiempos. Solo para los pecadores que reconocen su perversidad tendrá sentido el evangelio. Pero la evangelización moderna ha perdido de vista este motivo. La santidad es tratada como algo separada de la salvación. Así pues, el mensaje que busca convencer a la gente para que abrace a Cristo es generalmente una apelación al autointerés. Charnock escribe nuevamente: muchos pervierten la palabra de Dios para excusar su pecado. Por ejemplo, la paciencia de Dios se malinterpreta como falta de preocupación por su parte. La justificación por la fe se tergiversa para convertirla en una licencia para pecar. Que Cristo conversara con pecadores se convierte en una defensa para conservar las malas compañías. Tal mal uso de la verdad revela que hemos convertido nuestros propios afectos viles en nuestra norma y no la voluntad de Dios. Esto nos recuerda el método del diablo de tergiversar las escrituras cuando tentó a Cristo. Es inevitable, para alguien que ha crecido en un sistema ecléctico y lleno de licencias liberales, ver el Evangelio tan simple como es. Me he topado mayormente en estos días con personas que dicen ser creyentes y hasta profesan una fe reformada y confesional, que se escandalizan ante afirmaciones escriturales simples como: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Esto es solo el producto de un condicionamiento doctrinal antiescritural. Bien lo expresa el maestro Gresham Machen. La mayor amenaza para la iglesia cristiana actual no proviene de los enemigos de afuera, sino de los enemigos de adentro. Proviene de la presencia dentro de la iglesia de un tipo de fe y práctica que es medularmente anticristiana. La confesionalidad dentro de iglesias supuestamente reformadas ha quedado en segundo plano para dar cabida al libre pensador, que no tiene nada de sujeción a la sola escritura. Los niños ya no son instruidos en los catecismos de los cuales la iglesia se nutrió grandemente, y los ministros que juraron ser fieles a sus votos ahora traicionan a Cristo y su pueblo. No es de extrañar que no se hable en contra del aborto y qué decir de la homosexualidad. La iglesia, por querer ser relevante,
ha cometido graves errores al permitir el ingreso de ideas fundamentadas en el humanismo. Las nuevas relecturas de la Biblia son pan de cada día en los seminarios. Esto, querido hermano, es muy grave, ya que desde la misma médula eclesial se están preparando ministros que no tienen nada que ver con el verdadero Evangelio de Jesucristo. Si hoy tenemos un grave problema en la praxis, ha sido elementalmente por la teoría espuria que recorre en muchas congregaciones. Los creyentes ya no desean escuchar sobre la gloria de Dios como fin último, sino que buscan ser refrescados por palabras suaves que no confronten sus vidas de pecado. Debido a esto, el simple evangelio de la vida, de una vida en piedad y abnegación que solo busca glorificar a Dios y que condena el pecado, se ve como radicalismo. Bien dice Orton: la iglesia apóstata va a expulsar a la iglesia verdadera, llegando hasta considerar esta persecución como un acto de devoción religiosa, un servicio hecho a Dios. El odio del mundo y sus falsas acusaciones contra Cristo y los suyos son evidencia de que el Espíritu está obrando en la Iglesia como lo estaba en el ministerio terrenal del Señor de ésta. Bien escribe el teólogo Orton: por una parte, si esta confrontación está sucediendo, son claras luces que Dios es fiel a su pacto y no dejará a su remanente sin el poder de su Espíritu. La Iglesia no está sola y nunca lo estará. Al fin y al cabo, los escogidos de Dios oirán las palabras de Dios y lo seguirán. Ante esto, no nos desanimemos, queridos hermanos, sino que avancemos en plena fe, que Dios cuida de los suyos. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Liberalismo teológico, ideología neomarxista, el posmodernismo y el relativismo son sistemas que están destruyendo estructuras dogmáticas para consolidarse ellos mismos como fuentes de verdad. Es la realidad dentro de varias congregaciones. Quitando a la Escritura su autoridad, la Biblia no es la palabra de Dios, ni está inspirada. Todo el cristianismo de los últimos siglos ha existido bajo un inmenso engaño. Queridos hermanos, no es tiempo de relajarnos ni de discusiones que nos llevan a ninguna parte. Es nuestro deber humillarnos delante de Dios, clamar por un real avivamiento, este avivamiento del cual se desprende transformación de vidas, como dije al principio, vidas que son impactadas por la fiel predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Oh, que nuestro Dios levante hombres valientes que prediquen la verdad, que el Evangelio, ese histórico Evangelio, vuelva a las calles y el púlpito. Juan Calvino escribe: lo cierto es que la fe cristiana no debe fundamentarse en el testimonio de los hombres, ni apoyarse en opiniones dudosas, ni tampoco mantenerse con la autoridad de los hombres, sino que ha de estar grabada en nuestros corazones por el dedo del Dios viviente, de modo que ninguna seducción de error la pueda borrar y aniquilar. El Catecismo Mayor de Westminster dice, pregunta 191, ¿qué es lo que pedimos en la segunda petición? En la segunda petición que dice: venga a vosotros tu reino, reconociendo que nosotros y toda la humanidad por naturaleza está bajo dominio del pecado y de Satanás, pedimos que el reino de pecado y de Satanás sea destruido, y que el Evangelio se propague por todo el mundo, que los judíos sean llamados, que la plenitud de los gentiles sean introducidos al reino, que la Iglesia sea dotada de todos los oficiales y ordenanzas del Evangelio y que sea purificada de la corrupción, protegida y sostenida por la autoridad civil, para que las ordenanzas de Cristo sean administradas con pureza y sean eficaces para la conversión de aquellos que aún están en sus pecados, y para la confirmación, consolación y edificación de quienes ya son convertidos, para que en el presente Cristo gobierne en nuestros corazones y apresure el tiempo de su segunda venida, y nuestro reinado con Él sea para siempre, y para que Él pueda agravarse en ejercer el reinado de su poder en todo el mundo como mejor conduzca a estos fines. Dios nos ayude, queridos y fieles hermanos, a seguir el Evangelio verdadero, y que en este tiempo Dios avive en nuestros corazones para predicarlo, para vivir para su gloria en todas las esferas de la vida. Gracias, queridos hermanos, por escuchar este nuevo podcast y también por seguirnos. Presbiterianismo Confesional les saluda en el nombre de Cristo Jesús.